menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esta palabra ha estado viniendo a mi corazón últimamente y tiene que ver con, yo veía, hoy que venía el hermano Quique, venía con una mochila. Y recuerdo que hace años, siendo joven, el volcán que ustedes ven ahí al frente, el volcán de San Salvador o Quesaltepeque, o no sé si es el otro nombre, a las 5 de la mañana nosotros comenzamos a subirlo y llegamos como a las 11:30, quizás 12, hasta arriba. Luego bajamos al cráter, donde está otro cráterito, y ahí pues nos sentamos y comimos. Pero eso fue una caminata. A mí me gusta caminar y siempre he estado en diferentes caminatas. De ciudad a ciudad a veces, subiendo volcanes, y para mí es excelente, créanme. Yo no sé a ustedes, pero para mí es excelente. Pero se lleva una mochila por una razón. Ahí van las provisiones que uno tiene. Por lo general es agua. Comida es poco, pero generalmente es agua. Y lo que acabamos de leer es que dice aquí la escritura que nosotros estamos, mejor dicho, vamos a comenzar así. Nosotros nacimos de papá y mamá. Y desde que nacimos nosotros venimos dañados. Venimos contaminados. Venimos con algo que la escritura le llama pecado. Y sin saber nosotros nos desenvolvemos en diferentes cosas. Pero estamos muertos. Es la palabra. Y hubo un momento en que el Señor en su misericordia, porque para siempre es su misericordia, nos visita, nos rescata de este mundo. Él viene a vivir a nuestros corazones y a partir de entonces comienza una nueva vida. Es un proceso, por supuesto, es un crecimiento, es un desarrollo, pero comenzamos un nuevo caminar, una nueva vida, la cual tiene una meta. Y muchas veces, como no conocemos nada, no leemos la Biblia, estamos a cero completamente, entonces lo único que hacemos es que sabemos que hay una iglesia donde dicen que son salvos, son cristianos, y nos reunimos sin saber nosotros, nos reunimos. Y alguien por misericordia, el Señor lo usa y comienzan a decirnos, sí, tenemos que, y nos regalan una Biblia. Si es que nos regalan, si no, pues nosotros compramos una Biblia y comenzamos a leer la Biblia. Y ahí comenzamos a darnos cuenta de muchas cosas. Pero lo que voy es de que comenzamos una nueva etapa, una nueva vida. Esa es la palabra. Una nueva vida. Comenzar a conocer como un tiernito que no sabe nada, la mamá le da de comer, el papá le provee. El tiernito lo único que sabe es comer, llorar, jugar. Es lo único. Cuando tiene hambre, ¿qué hace?
hace berrinches. Hace berrinches. Y esos berrinches quiere el Señor que nosotros tengamos por la palabra. Hay 3 verbos que están en esta escritura de Hebreos 12. Y dice, el primero es despoja, un despojo. Despojémonos. El segundo es correr. Corramos. Y el tercero es poner los ojos. Si ustedes han visto las Olimpiadas, se dan cuenta que cuando se va a iniciar una carrera, van livianos, ¿verdad? No llevan mochilas. ¿Por qué? Porque entre más livianos estén, más rápido van a correr. Y cuando suena el silbato, hasta el final. Pero aquí dice, despojémonos de todo peso y del pecado. Yo quería, buscando eso, despojarnos de todo peso. Y en Colosenses 3, 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Es el peso. ¿Qué es lo que dice? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Eso tiene que ver con peso. La ira es un peso. El enojo es un peso. El estar guiri guiri contra los hermanos o por los hermanos es un peso. Y la palabra dice, despojémonos de todo peso y del pecado, porque nosotros, cada uno de nosotros tiene una concupiscencia y somos tentados en esa concupiscencia. Yo no sé cuál sea la suya. Para mí era el vocabulario, para mí eran los pensamientos, son los pensamientos. Para mí eran las actitudes de mi corazón. El peso, la ira, el estar en el chambrerillo, en el enojo, el peso y el pecado que nos asedia, queriéndonos que nosotros caigamos. Pero el Señor nos rescató y nos puso en un lugar como para que corramos, porque no vamos a estar estancados en un lugar. Solamente venir y sentarnos, oír lo que vamos a oír, escuchar lo que vamos a escuchar y después irnos, y saliendo de ahí es otro mundo. Es una carrera que desde que el Señor vino a nuestro corazón es permanente. No es de que hoy es domingo, hoy voy a ir, hoy es miércoles, hoy voy a ir, hoy jueves, hoy voy a ir. No, es todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida. Por eso la vez pasada yo les preguntaba, ¿cuál es su primer pensamiento en la mañana cuando se levantan? Y en base a lo que nosotros estemos pensando, en base a lo que nosotros estemos deseando, eso es lo que realmente hemos estado comiendo. Pero la palabra nos llama a que comamos para que nos nutramos, porque tenemos una carrera por delante. Y tenemos que correrla con paciencia, despojándonos de todo peso, la ira, el enojo,
la soberbia, el orgullo. No necesariamente tenemos que ser borrachos para ser pecadores, hermano. No necesariamente. No necesariamente tenemos que robar para decir somos pecados, hemos pecado y somos pecados. No. El pecado está ahí. Con un pensamiento, con una vista, nos hace desear lo que no nos corresponde, porque nuestra concupiscencia está siendo tentada y podemos caer. Pero dice, corramos despojándonos de todo peso y del pecado, para poder correr con paciencia. Dice, corramos con paciencia en 1 Corintios 9. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Pero lo que a mí me interesa y lo que el Señor quiere que nosotros sepamos es que dice, corred de tal manera, dice, que lo obtengáis. No correr a la aventura solo por andar corriendo, sino que sepamos que debemos obtener un galardón, que debemos llegar a una meta, que no solamente es correr por correr, sino que dice que de tal manera, dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí, hermanos, todos somos ganadores. No solamente uno. Todos somos ganadores si corremos la carrera. Porque el Señor no nos va a empujar. El Señor no nos va a estar alando. Sencillamente el Señor ya nos salvó, ya nos proveyó. Ahora lo que Él está esperando es que nosotros respondamos y caminemos y corramos en pos de la meta que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Pero para poder correrla dice que nos despojémonos de todo peso y de pecado. ¿Por qué? Porque a veces si no nos despojamos de eso, eclipsa al Señor. Eclipsa al Señor. Bien interesante, este domingo yo tuve una pregunta de un niño. Yo no sé si ustedes se la han hecho. Dice, hermano, me decía, ¿y es pecado estarse viendo mucho en el espejo? Consideren ustedes. Yo lo único que sé es que todo aquello que eclipsa al Señor es pecado. Todito. Si a mí me gusta más aquello, eclipsa al Señor. Si yo deseo más esto, eclipsa al Señor. Si esto me importa más que el Señor, eclipsa al Señor. Considérenlo. Aún una otra niña me dijo, bueno, yo no sé dónde sacan tantas preguntas interesantes acerca del vestuario. Y a veces a mí no me gusta hablar mucho del vestuario porque uno se mete en problemas. Pero yo considero que si son hembras o son mujeres, le decía yo, tienen que considerar si el Señor Jesús lo haría. Háganlo. Si no, no lo hagan. Si el Señor les dice, háganlo, háganlo. Si no, pues, córtenlo.
sea, no crean ustedes, considérenlo. Yo por lo menos, yo he estado, yo en toda mi vida, yo he tenido que tomar decisiones, alejarme incluso a veces de mi familia, porque no debo de convivir en lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque el Señor me ha llamado a una nueva vida y debo de correr sin peso y sin pecado para llegar, dice, a obtener la meta. Porque si no corremos de esa manera, vamos a tener tropiezos, tropiezos, tropiezos. Y a cada momento, oren por mí, hermanos, porque esto me pasó. Ore por mí porque no sé qué me pasa. Ore por mí porque esto. Hombre, examinémonos. Estamos despojándonos del peso y del pecado. Estamos considerando que el Señor nos salvó, que Él es santo. Y como santo que Él es, Él quiere que nosotros seamos santos también. Estamos considerando de que Él lo llena todo y Él quiere que toda mi vida sea llena por Él de tal manera que lo único que puedan ver es al Señor y no otra cosa más. Por lo menos yo pienso, en mi vida es un desafío. Porque a veces cuando hago algo o pienso algo, uno a veces no lo entiende, no, si es que sí lo entiende, pero se hace el soviético y deja pasar, pero el Espíritu del Señor comienza, si es que hemos nacido de nuevo, si no hemos nacido de nuevo, como la puerca, dice, cayendo, 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 cayendo. Y la puerca no cae en un lago, cae en el charco, cae en el lodo, en ese que... Hay que considerar todo eso, hermano. O sea, no somos cristianos solo porque venimos aquí a la iglesia, hermano. Tenemos que el Señor nos haya hecho nacer de nuevo. Y entender que el Señor nos ha puesto en una carrera y que el Señor quiere que corramos con paciencia. Porque bueno, yo no sé cuántos años vamos a estar en este mundo. Y mientras estemos en este mundo, el Señor está esperando de nosotros fidelidad, santidad. Fidelidad, santidad. Pero no nos ha dejado así nomás, no nos ha dejado solos, sino que Él ha provisto de su palabra y de su espíritu. Porque es su palabra y es su espíritu lo que nos va a nosotros hacer que corramos con paciencia. Aleluya. Dice Hebreos 1:3. Decía Hebreos 12:1, puestos los ojos en el predicador, en el pastor, en el profeta, en el músico, ¿sabe tocar? No es mi esposa, viera cómo la usa el Señor. No, viera que mi esposo ahí ayuna y todo. Solamente en el Señor Jesús puestos los ojos, dice. Si nuestros ojos no están fijos en el Señor Jesús,
no podemos correr con fidelidad. Dice el autor y consumador. Antes de todo eso, de esa palabra de Hebreos 12, el escritor está hablando de, como leen, la galería de la fe. Habla de Noé, habla de Abraham, habla de Moisés, habla de todos aquellos que vivieron en este mundo, que corrieron la carrera, que tuvieron paciencia y llegaron. Tenemos ejemplos, hermanos. No los vemos porque no leemos las escrituras, así de sencillo. Si leyéramos las escrituras nos diéramos cuenta, está lleno, pero lleno de vidas que el Señor ha rescatado y las ha llevado con paciencia hasta llevarlas a su culminación. Y el Señor se ha glorificado en todo ello. El Señor es precioso, hermano. Hebreos 1:3 dice: Abba, Padre. Dice, el cual está hablando, vamos a leer desde el 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, hoy, pues vaya, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué los ojos puestos en Jesús? Porque Él es el heredero de todo. Él es el que sustenta todo. Él ha creado todo. De Él son todas las cosas. Él lo llena todo. Yo le decía a los niños este domingo, un globo está la tripa y comienza y se va inflando y llega y ese es un globo, ya no es una tripa, es un globo. ¿Por qué? Porque tiene aire. Saquen ese aire. ¿Qué es lo que pasa? Y el Espíritu del Señor ha venido a su corazón. Y Él lo llena todo. Pero si el Señor se aparta de nosotros, no somos nada. Es necesario que entendamos de que el Señor tiene que estar, mejor dicho, tenemos que suplicarle al Señor que llene nuestra vida constantemente. Lléname de ti, Señor. Dame, Señor, así como el niño cuando tiene hambre. Tengo hambre, Señor. Dame de comer de tu palabra. Señor, dame de tu espíritu. Revélame, Señor, qué es lo que quieres. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo quieres que camine? ¿Cómo quieres que me vista? ¿Cómo quieres que hable? ¿Cómo quieres que piense? ¿Cómo quieres que me actúe? Pero lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti. Aleluya. El autor y consumador de la fe.
Pero dice, quien sustenta todas las cosas. Padre, con la palabra, dice, de poder, todo subsiste. Por la palabra de su poder. Por eso es que dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tenemos vida. En Él podemos correr hasta llegar a obtener lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Si nuestros ojos están puestos en el Señor, podemos estar confiados de que el Señor va a estar haciéndonos caminar constantemente. Es que es maravilloso el Señor realmente. Yo a veces cuando ando así mero cachudo, solo recuerdo que la palabra dice que ha puesto una calzada, dice, y que por torpe que seamos, por torpe que seamos, dice. Yo no sé si ustedes han conocido a alguien que sea más torpe que yo. No se perderá, dice. Padre. Ese es el Señor que quiere llenar su vida. Ese es el Señor que le rescató y que le dice, corre con paciencia, pero despójate, quítate de toda inmundicia, quítate de la ira, quítate del orgullo, quítate de lo que tú piensas de ti mismo, porque tú no eres nada. Yo lo lleno todo. Corre la carrera con paciencia para que obtengas, para que llegues a vivir. El Señor es bueno, hermanos, y es fiel en lo precioso. Es fiel. Si Él ha dicho, Él hará. Nosotros podemos fallar, pero Él no falla. Si Él dijo, esto se va a hacer, se va a hacer. Y si Él dijo, yo te he llamado para que corras una carrera y te he dado la palabra y te he dado mi espíritu para que puedas llegar, el Señor lo va a hacer. Dice, no es del que quiere ni del que puede, sino que el Señor tiene misericordia. Pero es necesario que entendamos, hermanos, que estamos en una carrera. Y para poder correr esa carrera es necesario que nos despojemos de aquello que nos impide correr correctamente. De aquello que esté opacando al Señor, de aquello que esté eclipsando al Señor. Corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús, para llegar a obtener el galardón al cual el Señor nos ha llamado y tiene provisto para nosotros. Corramos con paciencia, despojándonos. Padre, bendito sea su santo nombre. Hay un canto que dice, alza tus ojos a Cristo, tan lleno de gracia y verdad. Fíjense, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Qué precioso, ¿verdad? Pudiéramos ponernos de pie y entonar ese canto. Padre. Gracias, Señor Jesús. Dice, alza tus ojos a Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será
a la luz del glorioso Señor. Alza tus ojos a Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.